y llegamos hasta lo que significaba el neumotórax o la presencia de aire en el espacio pleural. Y vamos a hablar hoy del derrame pleural. Vamos a comenzar hablando del derrame pleural, que es otra patología muy frecuente en el tórax. El derrame pleural es la presencia de líquido en el espacio pleural, que ustedes saben que es un espacio virtual que se puede llenar de líquido por muchas razones. Pueden ser procesos inflamatorios que inflaman la pleura, o pueden ser procesos neoplásicos, consecuentemente hay líquido por infiltración de la pleura, o puede ser un traumatismo con presencia de sangre. Puede ser también por un problema cardiovascular con rémora de líquido debido a una rémora circulatoria en los pulmones. Consecuentemente hay derrame bilateral o alguna serositis de origen autoinmune, patologías autoinmunes que pueden tener también líquido, como en cualquier otra patología donde hay una serosa, donde se junta líquido, también puede ser. Pero simplemente el derrame pleural desde el punto de vista diagnóstico a veces va a ser un hallazgo semiológico. No vamos a conocer el origen básico, pero sí conocer la presencia. Para conocer la presencia del líquido pleural, ustedes saben por semiología que la percusión, es decir, la posibilidad de percutir y encontrar una base, paciente sentado con una base mate a la percusión, o la presencia de el alejamiento del murmullo vesicular en la ocultación, hace que nosotros sepamos que hay algo en el espacio pleural. Pero la semiología tarda mucho en hacer ese diagnóstico. Fíjense que tenemos que tener más de medio litro de líquido en la pleura a un lado para poder hacer el diagnóstico. Entonces los métodos de diagnóstico por imágenes son los que acercan al diagnóstico. La radiografía de frente menos. Ya vimos nosotros en la radiografía del tórax que en la de frente como que el seno costofrénico posterior esconde el líquido. En la radiografía de perfil es más fácil ver, pero lógicamente los métodos de la ecografía y sobre todo la tomografía computada son los que permiten hacer el diagnóstico de derrame pleural pequeño. La tomografía computada lógicamente es la más fácil, la más versátil para hacer. Hay pequeñas cantidades de líquido, hay mediana cantidad de líquido o gran cantidad de líquido. Y les estoy mostrando la imagen como si fuese una radiografía de tórax, para que se den cuenta que en ninguno de los casos yo estoy viendo una línea horizontal donde hay derrame. Siempre estoy viendo una línea oblicua, siempre estoy viendo una línea, disculpen, oblicua o parabólica que está mirando hacia arriba y hacia adentro. Y de esa manera es como se ve la imagen en la radiografía simple. Cuando son pequeños, fíjense, este derrame pleural pequeño en una radiografía de frente nos va a estar mostrando la obstrucción del seno costodiafragmático, como están viendo ustedes acá. Acá no se ve, desaparece. Quiere decir que hay una pequeña cantidad de líquido en ese lugar, que es lo que se ve en la radiografía de frente. Pero en la radiografía del perfil es más fácil ver, puesto que ya sabemos que el seno costofrénico posterior, que a veces está tapado en la radiografía de frente por esta línea que les estoy mostrando, solamente en la radiografía lateral es visible como tal. Cuando es más grande es más fácil ver, y cuando es muy grande es todavía más fácil, como en este caso. Entonces el derrame pleural ocupa, densifica la base de un pulmón en mayor o menor medida. Y esa línea curva que estamos viendo, es una línea curva que en la semiología clásica se llamaba la curva de Amoazzo. Esa curva de Amoazzo es una curva que fue descrita hace muchísimo tiempo en semiología, y posteriormente en radiología sumado se llama Amoazzo-Ellis, que es la imagen radiológica. ¿Por qué ocurre esa curva? A los que quieran entender y ocupar un poquito más del espacio de la corteza. ¿Cuál es? Simplemente hay que entender que cuando el paciente está de pie, todo el líquido va para abajo, y si nosotros tomamos una radiografía de frente, lógicamente vamos a encontrar siempre toda la base ocupada. A medida que vamos subiendo, y vamos haciendo cortes transversales de esta misma paciente de pie, van a ir encontrando que el líquido siempre va a ocupar la parte más periférica, puesto que adentro ya hay parénquima pulmonar
aireado. Entonces, si vemos esta radiografía, posiblemente veamos todo blanco por la suma de densidades de atrás, adelante y la parte externa. Sin embargo, si vamos más arriba, nos vamos a encontrar que el líquido en la parte externa va a seguir siendo muy denso, pero en la parte interna va a empezar a aparecer el aire, que hay mayor cantidad de aire que líquido, y muy arriba va a aparecer solamente la parte muy externa. Va a decir que es una construcción imagenológica la que estamos viendo nosotros en la radiografía, no es una disposición del líquido. El líquido siempre va a ocupar la parte más descendente. Siempre va el líquido adelante, atrás y al costado. Simplemente vemos el líquido que está al costado en la construcción de la imagen radiológica de frente. En la tomografía computada donde el paciente está acostado boca arriba, tienen que entender lógicamente que el líquido se va para atrás. Entonces, van a aparecer dos imágenes de semilunas o megalunas que están en este lugar por la disposición lógica del pulmón aireado y el desplazamiento del líquido en la pared posterior. Cuando el líquido es enormemente grande, van a ver ustedes de que ocupa toda una gran densidad. Y esa gran densidad que ocupa el parénquima pulmonar, vemos de que hay desplazamiento de la línea media o desplazamiento del mediastino hacia el otro lado, porque es una masa que está ocupando el espacio del derrame pleural, como están viendo ustedes acá. Va a desplazar el mediastino, va a ocupar la parte superior del abdomen por desplazamiento de la parte posterior del diafragma, empujando inclusive la cámara gástrica hacia adelante y abriendo los espacios intercostales por la presión. Es lo que están viendo ustedes acá. Este es un gran derrame que ocupa todo el pulmón, todo el hemitórax del lado izquierdo, está desplazando la tráquea hacia la derecha. Acá tienen ustedes la carina con los bronquios fuente derecho e izquierdo, y miren que no se ve el seno costodial, no se ve la cámara gástrica, puesto que está empujada. El diafragma está empujado de arriba abajo y de atrás adelante, comprimiendo la presencia del aire en el estómago. Cuando nosotros tenemos un paciente en decúbito dorsal, por menos que sea el líquido, siempre va a estar ocupando todo un emitor de arriba abajo, puesto que el líquido se desplaza a la parte posterior y vamos a tener una densificación homogénea de todo el hemitórax por la presencia de ese líquido. Si nosotros no podemos pararlo al paciente para poder hacer el diagnóstico de un derrame, puesto que tenemos una gran densidad simplemente y no sabemos si es líquido, entonces lo podemos acostar al paciente en forma lateral. En ese caso el líquido se va a desplazar siempre hacia la parte más vertiente y en ese caso vamos a tener el líquido, como están viendo ustedes acá, en este caso que no se veía nada, ven cómo con el paciente acostado ustedes pueden ver que existe una ocupación. El otro tipo de derrame pleural es cuando ocurre en una cavidad abierta. Nosotros ahora hablamos de una cavidad pleural cerrada, ¿vale? Es decir, no había entrado aire, entonces tenemos solamente líquido. Pero cuando hay aire y líquido se establece lo que se llama el nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo es la presencia de aire y líquido. Siempre que haya aire y líquido con el paciente de pie, el aire se va a ir para arriba. Y es lo que están viendo ustedes acá. Entonces se llama hidroneumotórax. Hay agua y hay aire. Entonces el hidroneumotórax siempre nos va a dar la presencia de un nivel líquido que se llama hidroneumotórax, ¿verdad? Acá tienen otro caso, el paciente tiene un neumotórax, pero también tiene líquido y esto es un derrame en cavidad abierta. Más fácil, mucho más fácil hacer el diagnóstico porque es llamativa la imagen del líquido con el paciente de pie, lógicamente. La presencia de otro tipo de líquido en la pleura puede haber, ¿vale? Es decir, que este líquido que estábamos viendo hasta ahora es líquido que está libre, con un espacio pleural libre, pero puede haber patologías pleurales que coleccionen líquido, como en el caso que están viendo ustedes acá, ¿verdad? Acá ven una imagen que aparentemente es una imagen pulmonar, pero cuando nosotros miramos sus límites nos damos cuenta de que la parte superior y la parte inferior a la radiografía de frente tienen un ángulo que es obtuso con la pared. Y nos tenemos que pensar que eso es como, parece un embarazo, ¿verdad? Es decir, no, es un nódulo, porque en este caso sería un ángulo agudo. Y esto nos habla a nosotros de una colección pleural, en este caso
corresponde a un líquido, un NPM. Acá tienen otra imagen de una colección pleural. Miren la imagen que nos está marcando el ángulo obtuso. Para diferenciar de otro nódulo que es de origen pulmonar, donde el ángulo va a ser agudo. Entonces, ángulo obtuso al lado de la pared nos habla a nosotros de líquido en este caso. Esta imagen tiene una ecografía que ayuda al diagnóstico y fíjense que hay líquido adentro, fácil hacer el diagnóstico. Entonces, una imagen nodular de ángulo obtuso, lo hacemos la ecografía, corresponde a una empiema, es una presencia de una patología pleural de colección de pus. Este es otro caso donde la pleura, acuérdense que no solamente está pegada a la pared, sino que existen las fisuras, ¿verdad? Donde se pegan las hojas pleurales y esta es una colección líquida, mirada de frente, y si miramos de costado se darán cuenta de que es una imagen lenticular, biconvexa, que está relacionada a la fisura mayor. Esta es otra patología pleural también de empiema, con la diferencia de que hay un enorme engrosamiento pleural. Habla de que hay una patología pleural y hay líquido y aire. Va a decir que hay una colección con nivel hidroaéreo, en este caso era un proceso infeccioso donde se aspiró pus y después quedó aire después de la aspiración. Las colecciones pleurales son, como dijimos, mucho más fáciles de ver en la tomografía computada. Y cuando hay colecciones pleurales tabicadas, lógicamente que va a ser la tomografía la que nos va a dar mayor información. Como están viendo, líquido adentro y una pleura engrosada son colecciones pleurales tabicadas la mayoría de las veces en procesos infecciosos. Miren acá donde se ve el líquido, se le hizo contraste en la vena, lo que hace que veamos la densidad de la sangre mayor y la densidad del engrosamiento pleural, que nos marca a nosotros, el engrosamiento pleural nos marca la presencia de un proceso infeccioso. ¿Podemos hacer ecografía de las colecciones pleurales? Sí, podemos encontrar diagnóstico, categorizar a ver si está libre o tabicado. Podemos hacer seguimiento, es muy útil, no hace falta hacer una tomografía. Una vez que tengamos el diagnóstico, podemos ir haciendo ecografía, que es un método inocuo y económico. Y también la ecografía nos permite hacer punciones diagnósticas y terapéuticas. El diagnóstico es bastante fácil, así con 100 mililitros ya se puede hacer el diagnóstico. Y miren cómo se ve acá en la parte inferior, en una colección pleural, otra colección pleural, inclusive nos permite hacer punciones para retirar el líquido. La pleura también tiene tumores, ¿verdad? No son tan frecuentes, pero hay que saber distinguirlos de que son tumores que se originan en la pleura y no en el parénquima pulmonar. Las más comunes son el mesotelioma, que es un tumor maligno, que de crecimiento, una evolución continua, el tumor fibroso solitario, que es un tumor benigno, y metástasis, ¿verdad? ¿Y cuáles son los diagnósticos? ¿Con qué método vamos a utilizar? Con lo que conocemos nosotros. Más que nada la tomografía computada, puesto que nos va a dar mayor importancia o conocer la importancia que pueden tener los tumores. También se puede ver en la radiología simple, a veces más difícil de hacer el diagnóstico, sobre todo en los tumores más pequeños. Acá tiene un tumor fibroso pleural, que es un tumor benigno, de crecimiento continuo, pero que es difícil, que puede llegar a causar la muerte del paciente, puesto que está limitado de crecimiento muy lento. Ven en la radiografía simple, en la parte superior, una tumoración que nace de la pared, no es con ángulo obtuso, no es ángulo agudo, y en la tomografía se determina bien el crecimiento de este tipo de tumor. A veces son muy grandes, pero no crean una infiltración mayor, como en este caso. El mesotelioma es un tumor de crecimiento continuo que termina con el paciente. Es fácil de diagnosticar una vez que tiene una evolución grande. Cuando es grande, acá ven un tumor maligno de la pared que corresponde a un mesotelioma. Y acá tienen otro como evolución habitualmente, que es abarcando toda la pleura, va
invadiendo la pleura sin invadir la pared, pero invade la pleura y va por la capa de la misma pleura, invadiendo a veces el lado contrario del pulmón y también a veces invadiendo el peritoneo, que es la mismo tipo de hoja, y va achicando el pulmón, como ven ustedes acá, empieza el pulmón a tener incapacidad de expandirse suficientemente y lógicamente termina con la muerte del paciente. Acá tiene un gran mesotelioma con la radiografía simple, la tomografía computada y el PET, que nos habla a nosotros de un proceso enormemente evolutivo. Ahí tienen una imagen inespecífica de la radiografía, la imagen específica de la tomografía computada, y acá inclusive la visualización del tumor pleural por ecografía. Acá tienen otro mesotelioma y acá ven otra patología pleural que son las metástasis. No son tan frecuentes, ¿verdad? Pero podemos ver como en este caso, una serie de puntos de tumores a nivel pleural. Este caso es de un melanoma y también vemos nosotros tumores, metástasis de la pleura, de tumores en la pleura, muchas veces de cáncer de mama. Se ve con alguna frecuencia, con imágenes parecidas a estas que estamos observando en este lugar. Muy bien, entonces nosotros con esta descripción de las patologías de los derrames y los metástasis pleurales, de los tumores pleurales, terminamos de pasar nuestra capa, que significaba la pared torácica, y vamos a adentrarnos en el mediastino, o que le llamamos, que es anatómicamente el mediastino, pero desde el punto de vista radiológico vamos a ver que corresponde a un área que le llamamos sombra central, puesto que la radiografía simple es una masa blanca que está en el medio y que tiene un montón de estructuras anatómicas, ¿verdad? Y Doctor Colón, puesto que tiene algunas particularidades como tal, sobre todo en la radiografía simple del tórax. Entonces le hola, vamos a doctor. llamar sombra central radiológicamente. O miren que le estamos llamando silueta le estamos llamando porque estamos en la radiografía simple, se ven solo los bordes, pero desde el punto de vista anatómico corresponde al mediastino. Y le digo una silueta porque si miran la radiografía simple, se encontrarán de que lo que les queda es ver el borde. Estamos viendo el borde. El borde le llamamos silueta porque el resto es aire. Es como ver algo a trasluz. Estamos viendo solamente algo blanco que está en el medio, pero nosotros sabemos que tiene una serie de estructuras anatómicas que se suman, porque está del esternón a la columna dorsal, pasando por los grandes vasos, por el corazón, ganglio, el esófago, está la columna dorsal. Todo está sobreponiéndose en esa imagen radiológica. El mediastino, desde el punto de vista anatómico, sabemos lo que es, ¿verdad? Que tiene un límite superior, otro límite inferior en el diafragma, por delante está el esternón y por detrás la columna, y anatómicamente se lo separa desde el punto de vista anatómico en un mediastino superior que está por arriba, de todo lo que queda de los grandes vasos marcados por el callado de la aorta, y por abajo hasta el diafragma, un mediastino anterior, medio y posterior. Y con la idea simplemente de hacer esta diferenciación anatómica es para conocer las proyecciones muchas veces de las diferentes patologías que puedan haber en los diferentes lugares, ¿verdad? ¿Qué está en el mediastino superior? Entonces, si hay algo, vamos a saber a qué atenernos, de dónde están viniendo las patologías del mediastino superior, del mediastino anterior. Fíjense que ahí está el timo y hay ganglios. En el mediastino medio fundamentalmente están todo lo que corresponde al corazón y los grandes vasos. Y en el mediastino posterior, de nuevo, hay la aorta descendente, el esófago y algunas patologías que pueden provenir de las raíces nerviosas de la columna dorsal. Entonces, es una manera anatómica de distribuir de manera que nos acerquemos a un diagnóstico
cuando tengamos una imagen. Entonces, si, bueno, si es mediastino anterior, por ejemplo, puede ser timo, hay que meter timo. Si es mediastino posterior, tenemos que entender también que hay procesos que salen de la columna dorsal. En la radiología simple, la imagen es una imagen básica, y en la tomografía computada sí podemos distinguir todas las estructuras que se encuentran. Entonces, la diferencia es enorme cuando usamos una radiografía simple a una tomografía computada, porque acá sí podemos identificar aquellos elementos que se encuentran en la línea media y podemos reconstruir y hacer cortes, reconstrucciones coronales que nos puedan permitir hacer un mejor diagnóstico. En la radiografía simple, entonces, nos vamos a encontrar que existe esa imagen central y quizás podemos sacar algunos elementos que antes de llegar a una tomografía, otro tipo de estudios, acercarnos a ciertos diagnósticos. La silueta cardíaca es lo que prima, es lo que sobrepasa a las otras estructuras. Entonces, la silueta, vale decir, los bordes de esta imagen central, están fundamentalmente dados por esta silueta cardíaca, que es una visión rudimentaria, pero que nos puede acercar a ciertos diagnósticos. Y cuando miramos esa silueta cardiovascular, podemos distinguir algunos elementos que nos ayudan. Primero, fíjense que en la línea media van a encontrarse una imagen radiolúcida que corresponde a la tráquea, que nos está dando la idea de que esta imagen está centrada. Después vamos a ver que los puntitos que ven a través, esos puntitos corresponden a la apófisis espinosa, de la columna hasta la tercera vértebra dorsal, y después se darán cuenta que hay una serie de curvas que nosotros podemos ir marcando en esta imagen rudimentaria, pero que puede acercarnos a cierto tipo de diagnósticos que podemos llegar a hacer. Y para eso tenemos que ir conociendo un poco esas pequeñas curvas que estamos viendo. Sobre todo las más bajas. La parte acá están marcadas con puntos azules las estructuras verdes, las estructuras venosas, y con color rojo las estructuras arteriales. En la parte más alta, fíjense de que existe una pequeña curvita arriba que corresponde al tronco venoso del tronco venoso del lado izquierdo y la arteria subclavia que están en este lugar, ¿verdad? Vemos la arteria subclavia que está acá, que está sobresaliente, y vemos acá el tronco venoso del lado izquierdo. Y más abajo aparece una imagen más llamativa, que le llamamos nosotros el bostón aórtico, ¿verdad? Que corresponde a la imagen del callado de la aorta. Acá tiene la tomografía que les pide, el callado de la aorta, que es la parte más saliente en la radiografía de frente. Y vamos a ver que este tiene interés, porque esta aorta, en este lugar, cuando está ensanchada o elongada, va a tener más saliencia, y podemos pensar, por ejemplo, que el paciente o tiene un aneurisma o puede tener una hipertensión, donde nos marca una salida mayor del callado del aorta. Más abajo aparece el tronco de la arteria pulmonar, como en este caso están viendo una saliencia, la salida de las dos arterias pulmonares en el lado izquierdo se ve mejor, que está acá, ¿verdad? En este lugar, el tronco de la arteria pulmonar. Más abajo vemos parte de la aurícula izquierda, y sí, más abajo aparece el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la parte más saliente del corazón hacia la izquierda, como nosotros conocemos perfectamente bien, que está el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo, es grande comparativamente a los otros músculos de las cavidades cardíacas. Inclusive sabemos dónde está el ictus cordis, que es donde tocamos la punta del corazón nosotros a nivel del quinto espacio intercostal a la izquierda. Entonces corresponde exactamente al lugar más saliente que vemos en la radiografía simple. Y ven en la tomografía computada como también puede emerger perfectamente bien. En el lado derecho, pintado en azul, tenemos una imagen vertical, generalmente corresponde a la vena cava superior, e inmediatamente por abajo aparece la aorta ascendente, que nosotros vimos que sale del ventrículo izquierdo, sube hacia la derecha, pega una vuelta y después se va a ir hacia el botón aórtico. Entonces, esta curva corresponde a la vena cava, la línea corresponde a la vena cava, y la curva corresponde a la aorta
ascendente. Por abajo, lo que encontramos nosotros es la aurícula derecha. El ventrículo derecho está acá, sobrepuesto al corazón, entonces no vemos en la radiografía de frente, pero sí la aurícula derecha presenta una saliencia, que es la última de la parte derecha. Entonces, la radiografía simple es lo que conocemos. Acuérdense que por otras metodologías vamos a ver mucho más que la radiografía simple. Simplemente acordarnos que la radiografía rudimentaria nos tiene que acercar hacia el diagnóstico, ya que si hacemos contraste, por ejemplo, en estos casos de tomografía computar, podemos ver hasta las coronarias o los vasos del tórax perfectamente bien, como están viendo en estas imágenes, ¿verdad? La ecocardiografía es el otro método de auxilio o fundamental para conocer el corazón, porque es el método que nos permite ver las estructuras, no la imagen rudimentaria, las estructuras cardíacas internas, donde vamos a ver el parénquima, el muscular, vamos a ver las cavidades, vamos a ver las válvulas, inclusive en forma continua para hacer estudios con ecocardiografía, que es el método de elección. Hoy hay muchos estudios, se está trabajando mucho en resonancia magnética cardíaca, que nos permite ver los grandes vasos, nos permite ver las cavidades, nos permite ver las paredes, el tamaño, inclusive conocer las estructuras parietales que puedan tener los músculos cardíacos, las cavidades cardíacas, para saber si hubo o no hubo algún tipo de patología isquémica, así como de las cavidades cardíacas. Muy bien, entonces todos son los métodos que nosotros no vamos a tocar, nos vamos a quedar un poquito más, vamos a dejar a los cardiólogos con la parte de la ecocardio y de la resonancia magnética cardíaca, y vamos a dedicarnos a la parte de imágenes radiológicas. Entonces nos volvemos a nuestra imagen rudimentaria y vemos que pues, nos puede dar esa imagen rudimentaria algunos elementos. Y vamos a ver lo que más nos llama la atención de la radiografía simple, es cuando el mediastino o la imagen rudimentaria de la silueta pierde su silueta normal. Y pueden ser agrandamientos, ¿verdad? Puede ser origen cardiovascular, pueden ser procesos tumorales, o puede ser aumento de la cantidad de grasa que hay en el mediastino, o algunas originariamente ensanchamiento debido al esófago, que pierde su línea, o la columna dorsal, que puede tener tumores que también haga perder esa línea. Y antes de ver los ensanchamientos, vamos a mirar un poquito las modificaciones de densidad. Una de ellas, que es muy interesante porque no implica muchas veces ningún origen patológico, sino que son lesiones residuales, como la aparición de una densificación que rodea al corazón en la radiografía simple. Y hay que estar avisado de esto para no crear expectativas malas. Como en la radiografía simple no se ve gran cosa, pero bien en la radiografía lateral se pueden encontrar, y se van a encontrar alguna vez, con una imagen densa que está rodeando la silueta cardíaca, ¿verdad? Imagen densa que rodea la silueta cardíaca y que corresponde a calcificaciones residuales del pericardio con menor importancia desde el punto de vista patológico. Y en los agrandamientos vamos a empezar recordando aquello que vimos cuando dijimos cómo se tiene que hacer una radiografía de tórax para que se pueda comparar en cualquier parte del mundo. Y dijimos que tenía que ser el paciente de pie, en inspiración profunda, póstero anterior y en apnea. Y era todo ese chinche era para poder encontrar un diámetro cardíaco comparable. Y eso se llama índice cardiotorácico. Esto es más tan viejo como la radiología, pero sigue siendo útil. Y nosotros decimos que el índice cardiotorácico podemos medir una relación entre la silueta cardíaca y el diámetro transversal del tórax. ¿Cómo hacemos eso? Repetimos, con el paciente en inspiración profunda, de pie, en apnea, con una distancia del tubo de rayos de 1,80 m, podemos medir que la silueta, el diámetro transversal del corazón de su punto más saliente es igual o menor que un hemitórax medido en la base desde la línea media hasta la parte externa. Y es lo que le está centrando esta ecuación, que dice que A más B tiene que ser igual o menor que C, para considerar
rudimentariamente que esta silueta cardíaca tiene un diámetro acorde al paciente. Entonces, fíjense en este, por ejemplo, donde hacemos el índice cardiotorácico y miramos A más B, ¿verdad? Y sumamos y después medimos con la imagen de la base y nos damos cuenta que A más B es mayor que el diámetro, entonces hace de que nosotros pensemos de que esta es un aumento de tamaño. Y eso es tan rudimentario, pero muy importante como para que llevemos nosotros a tener que pedir otro tipo de imágenes posteriormente. Porque a veces la silueta entonces se va a deformar, va a aumentar por varias razones, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser por una hipertrofia global, que va a tener un tipo de imagen, o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que generalmente es un aumento de la punta del corazón que se va para abajo, a una dilatación, dilatación del ventrículo derecho que va hacia arriba, que es lo que estamos viendo nosotros, que va